Buenas. Bueno, lo primero, quería eso, daros la bienvenida a todos y a todas y agradecer, bueno, pues un año más a ISEP que pues, quieren seguir contando conmigo como profesor, como formador, como especialista. Y bueno, pues para este año la verdad es que me plantearon eso, hacer una sesión clínica y, bueno, pues planteamos un poco el hacer algo diferente, ¿no? Entonces, mi propuesta en este sentido, en vez de hablar directamente de una terapia o de una aplicación, de un caso, bueno, pues se me ocurrió un poco el hacer una perspectiva un poquito más práctica de algo que solemos trabajar bueno, pues en lo que es en las consultas, en las terapias, desde la perspectiva de la tercera generación, y a partir de ahí, bueno, pues ver un poco cómo esa aplicación, incluso contando también bueno, pues, con vuestra experiencia, ¿no? Es decir, vivirlo un poco, aunque sea muy breve, muy intenso, pero vivirlo desde una perspectiva muy personal para a partir de ahí, bueno, pues poder realmente desarrollar algo más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos, lo que os he propuesto para hoy es hacer un poco esta sesión, eso de una manera bueno, más vívida, más personal y ver cómo realmente el traslado a los pacientes también se puede trabajar, ¿no? Además, en algo que por lo menos mi experiencia a nivel clínica me ha hecho ver que es importante, ¿no? Y es eso, es muchas veces nos encontramos con que a veces síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, incluso la ira o ciertas adicciones, al final no dejan de ser más bien esos síntomas, no problemas, ¿no? Y en ciertas modalidades lo que se hace es intervenir directamente con esa sintomatología, ¿no? Y desde esta perspectiva lo que estamos buscando es entender que quizás a lo mejor esa sintomatología simplemente a lo que corresponde es eso, a algo que está indicándonos que no está bien. Y eso suele estar muy correlacionado con esto que llamamos el sentido vital y la motivación personal, ¿no? Entonces ha sido un poquito por donde os he querido plantear bueno, pues esta sesión. Es una sesión que quiero plasmar casi como si fuese eso, ¿no? Como yo lo hago parte de la sesión en terapia con algunos de mis pacientes, con lo cual, bueno, pues sí me gustaría a lo mejor el que pudieseis en un momento dado poder intervenir, os voy a lanzar de hecho alguna pregunta, quiero sobre todo que podamos un poco el ver diferentes posibilidades, porque lo que me interesa sobre todo antes de hablar o desarrollar algunos conceptos es haceros pensar y pensar y tener autonomía en ese pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando os lance la pregunta, pues que quiera intervenir, pediré a lo mejor eso que me escribáis o bien por el chat, o si no somos demasiados, bueno, pues a lo mejor si levantéis la mano a alguien que quiera dar una opinión. El caso es, sobre todo, eso, el poder ver perspectivas diferentes sin miedo a decir algo acertado, algo equivocado. Yo lo que estoy planteando es entender cómo piensan nuestros pacientes, ¿vale? Y también cómo a veces nosotros trasladamos y vivimos también de la misma manera, ¿no? Para poder entender todo esto del sentido vital. Bien, bueno, viendo un poquito esta primera perspectiva, primero que quería presentaros era esto, ¿no? Bueno, según porcentajes son aproximados, ¿no? Pues según algunos estudios, todo lo que es ese concepto de estar, de felicidad, hablan de que un factor fundamental es la genética, ¿no? Como somos, ya no solo a nivel genético, sino a nivel de personalidad, tiene bueno, pues una preponderancia fundamental en todo este proceso, ¿no? Pero fijaros, debajo de la genética tenemos lo que es la interpretación de la realidad. Y ahí es donde hablamos de que hay un 40% aproximadamente que sí depende de nosotros y que realmente es lo que nos permite manejar. Ese sería quizás el área donde nosotros podemos trabajar más desde la psicología clínica, ¿no? Por todo lo que es la parte más genética está fuera de nuestro alcance y ese otro 10% que quedaría de lo que ocurre objetivamente que no podemos controlar, exacto, son los sucesos que también están fuera de nuestro alcance. Pero cambiar ese 40% o por lo menos intervenir en ese 40% sobre nuestra interpretación de la realidad, creo que tiene un gran potencial a la hora de habilitarnos en cómo vivir todas esas circunstancias que vivimos, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de concepto de trauma, partimos desde la idea de que realmente todos, cada uno de nosotros y de nosotras, hemos vivido situaciones traumáticas y viviremos en futuro situaciones traumáticas. Pero lo más determinante es cómo vivimos esas situaciones traumáticas. Y de hecho, ahí tenemos que hay situaciones
que en principio pueden parecer que no son traumáticas y hay gente que las vive con esa intensidad y al revés, situaciones que no son traumáticas que se viven desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, para eso sí va a ser importante, sobre todo, eso, el empezar a ser conscientes y el estar en el presente, ¿no? Todo porque a veces cuando tenemos esa visión y nuestros pensamientos bueno, pues se enredan más en ideas del pasado, en recuerdos, pues vienen asociados esos estados anímicos bajos con episodios depresivos, ¿no? Y cuando nuestra cabeza y nuestras emociones se disparan más hacia el futuro, lo que suele aparecer es ese punto de incertidumbre más relacionado con la ansiedad. Entonces vamos a intentar realmente vivir lo que es la situación que tenemos en ese momento para poder tomar una serie de decisiones mucho más acordes, ¿no? Con lo que es nuestra vida. Y ahí para mí es donde está la clave, ¿vale? Ese concepto de acorde, de coherente. Y es justo lo que voy a intentar explicar, ¿vale? Para ello, precisamente, os voy a lanzar una primera pregunta que a mí me parece fundamental que podamos entender, ya no solo a nivel personal, sino desde la perspectiva de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y es precisamente, bueno, pues la pregunta del millón. Me gustaría saber un poco qué es para vosotros la felicidad, ¿vale? No temáis, como os decía antes, a equivocaros. Entonces, ir poniendo respuestas si queréis por chat o si alguien está más animado o más animada y prefiere hacer una aportación, que levante la mano, le doy paso y a partir de ahí, bueno, pues conocemos un poco ese concepto de lo que consideramos felicidad, ¿vale? A ver, Sara, veo que ha levantado la mano, ¿vale? Pues adelante, desbloquea el micro y a partir de ahí, pues puedes hablar. Hola. Muy buena, Sara. Bueno, yo considero que fundamentalmente depende del bienestar emocional, de tener cerca una red de apoyo, una red de amigos Ujú. y tener una satisfacción, digamos, con lo que haces o con tus acciones del día a día. Vale. O sea, que estás hablando por lo menos de esa red social, de ese apoyo, de esa satisfacción personal con lo que hacemos, ¿no? Más o menos, por Sí. resumirlo. Perfecto, ¿vale? Bien. Psicóloga Felisa Hernández, desbloquea el micrófono. Eso es. A ver ahí. Ahora, te escuchamos. Eso es. Ujú. Pues mira, yo me he topado con mis pacientes y conmigo misma, al pensar que mis pacientes me dicen, es que la felicidad es un estado permanente en el que yo debo de estar siempre y como no estoy siempre feliz, pues no tengo felicidad, ¿no? A lo que yo les digo que mi humilde y personal opinión sobre la felicidad, pues que la felicidad lo hacen varios momentos de la vida, ¿no? Que no, yo por lo menos creo que no podemos estar en un estado de felicidad permanente Ujú. y que lo van haciendo pues diariamente las cosas que nos pasan, la manera que nosotros tenemos de vivir y observar las cosas. Problemas, como tú decías con anterioridad, pues los tenemos todos, pero tenemos que ir sacando de cada problema pues algo con que salir adelante, con herramientas, con tu terapia, o sea, con tus amigos, tu red de familia, lo que puedas tener a mano y de ahí salir y decir, bueno, pues salí de esto y aunque no fui totalmente feliz, pero estuve unos momentos de felicidad, Momentos ¿no? de felicidad, ¿no? Pues, Vale. porque no, yo, mis pacientes por lo menos aspiran a ese mundo feliz, ¿no? El mundo de Yuppie donde siempre voy a estar contenta y nada me sucede y eso es irreal. Bien, bien, bien. Está bien, además, está feliz sobre todo porque has diferenciado lo del momento y estado, y luego sobre todo porque has añadido la mirada que en principio nos vamos a encontrar con los pacientes, ¿no? Porque quizás la mirada de Sara me parece bastante acertada, eh, pero eso coincide con la mirada que tenemos nosotros ya como profesionales, ¿no? Está muy bien el contraste, ¿eh? Pero es interesante verlo. Entonces, vamos a seguir avanzando, no os preocupéis, ¿vale? Ruby me plantea ¿vale? Por el chat, dice, sentirse bien con lo que somos y con lo que hemos construido, ¿no? Eso es más cercano quizás al tema de satisfacción, que también nombraba Sara, ¿no? ¿Vale? Eh, Más cosas que habéis puesto ahí en el chat, a ver que me dé un poquito de tiempo a colocaros. Vale.
Bien. Habla, por ejemplo, Diana, un estado pleno de satisfacción. ¿Vale? Vamos a ir recogiendo todo para luego poder darle forma. Constanza habla de calma absoluta, paz. Esto también es bastante habitual entre lo que serían los pacientes, ¿vale? Esa tranquilidad, ¿no? Que Cristina también afirma, Cristina Serrano, ¿no? Vivir en paz. Elena nos habla de ser y hacer lo que uno realmente es. ¡Wow! En pocas palabras, el gran contenido que puede tener todo esto, ¿vale? Constanza vuelve a decir equilibrio en este caso. Bien, hablamos siempre un poco de esa sensación de estabilidad. ¿Ok? Breiner Morales habla de estado de ánimo de la persona que se sienta plenamente satisfecha. ¿Vale? Ahí tú lo que incluyes es el estado de ánimo. Bien. Paula habla de que la felicidad es lograr una plenitud en diferentes ámbitos de nuestra vida. Dependiendo de nuestras perspectivas, llamaremos felicidad a una determinada situación. Fantástico también esa apreciación, Paula, sobre todo por lo que tiene que ver con la interpretación, ¿no? de cada uno de nosotros. Porque hay gente que con muchas cosas puede ser feliz y gente que con menos cosas pueden sentirse también felices, ¿no? Bien. Grace habla de amar la vida y disfrutar. Bien, bien. Buen resumen. Ruby habla de eso, sentirse bien con lo que somos, con lo que hemos construido, que digamos, como lo he planteado por otro lado, aparece ahí también. Linda habla de que es un estado interno que incluye salud, paz, realización y buenas relaciones. ¿Vale? María José habla de, para mí sería un estado de bienestar, equilibrio emocional y físico y necesidades cubiertas. Por la pirámide de Maslow, creo que muchas veces eso, ¿no? El plantear felicidad cuando tengo que buscarme la vida para comer, se antoja como un poco imposible, ¿no? Entonces, es importante este matiz que también ha incluido ahí María José, ¿vale? Con las necesidades cubiertas. Milagros nos cuenta que la felicidad para ella es poder sentirse a gusto y en paz con personas, ambientes y actividades que me hagan sentir completa e inspirada para seguir adelante cada día. Bien. Interesante también, sobre todo eso, por todo lo que incluyes. Bien. Linda nos habla de la felicidad es diferente a emociones. Las emociones van y vienen. Interesante. Sobre todo porque vamos a intentar diferenciar lo que serían emociones de sentimiento. Sabrina nos habla de que para ella vivimos momentos de felicidad, sentirse satisfechos y estar positivos ante la vida. Vale, hablas de momentos y luego de una actitud, que es estar positivos ante la vida. Vale, seguimos recogiendo. Elisama, felicidad son momentos en que nos sentimos satisfechos, sobre todo por la gratificación que perpetúa un estado de bienestar en nuestras vidas. Bien, interesante porque sobre todo esto tiene un concepto muy social. Intentaremos avanzarlo. Sabrina también habla de sentirse complacidos con lo que se tiene y con lo que se es. Vale, realmente otra frase que me parece que tiene mucho contenido, ¿no? Con lo que se tiene y sobre todo con lo que se es. Veremos por dónde va. En Gracia habla de un estado de equilibrio en todos los ámbitos de la vida de una persona y que se encuentra satisfecho, ¿no? Esa es la felicidad para ella. Para Nuria, ser capaces de valorar el momento presente y no anticipar o vivir en el pasado, además de hacer cosas que nos proporcionen satisfacción. Está muy en línea con el primer dibujo que os mostraba. María, congruencia entre lo que somos, deseamos y exteriorizamos. Ese concepto me gusta mucho, María, el concepto de congruencia, ¿vale? El reconocernos en lo que somos y en lo que hacemos, ¿no? Al final. Ali Martínez, para mí la felicidad es poder disfrutar el presente, las cosas que tenemos, manteniendo un equilibrio entre las cosas que me importan, disfrutando el proceso que realizamos mientras cumplimos un objetivo. Bien. Bueno, vais viendo cómo van saliendo, ¿vale? Rubis acaba de añadir ahí en el otro lado es, profesor, ¿la felicidad es subjetiva? Bueno, pues vamos a intentar ir aclarando un poco estos conceptos, pero sí, evidentemente es totalmente subjetiva. Lo primero que quiero, sobre todo, no queda nadie, ¿no? Como había una mano. Ah, vale, es de Felisa, vale. Bien, bueno, os comento, vamos a ver, para que podamos un poco entender el proceso de lo que yo realmente estoy buscando. Lo primero, hay cosas que habéis puesto que son muy potentes. Entre ellas, ¿vale? Precisamente eso, la diferencia entre momentos de felicidad con un estado de felicidad, ¿vale? Esa diferencia es fundamental. ¿Por qué?
porque en un momento de felicidad es eso, es simplemente un momento de placer, ¿vale? El haberme comprado un teléfono determinado, ¿no? Pues es un momento de placer. O el haber conseguido ir a un concierto de un grupo que me gusta, es un momento de felicidad, es un momento de placer. En el sexo, tener un orgasmo es un momento de placer, ¿vale? Eh, tenemos que ser conscientes que en el momento en el que tenemos ese momento de placer, en nuestro cerebro se activan, ¿vale? El mecanismo de recompensas cerebrales, que lo que hace es descargar la serotonina, la oxitocina, la dopamina, ¿vale? Todos esos neurotransmisores que están asociados a ese bienestar, a esa felicidad, pero todo ese placer. Es importante que entendamos también que precisamente esos mecanismos no solo se activan con placer, sino que se activan también con el alivio. Es decir, si yo tengo de repente mañana una reunión que no me apetece o tengo que entregar un informe, un trabajo, estoy agobiado y me llaman en ese momento y me dicen, oye, aborta misión, olvídate que no tienes que entregar ese informe. La sensación es, ¡ah! ¿Vale? Ese alivio conecta exactamente con el mismo mecanismo, ¿vale? Entonces, quiero que entendamos que ese momento de felicidad tiene que ver, ¿de acuerdo?, con lo que sería el placer y con lo que sería el alivio momentáneo. Pero claro, yo no puedo estar cargando todo el día con momentos de placer y con momentos de alivio, ¿de acuerdo? Entonces, socialmente, que aquí es un poco donde yo quería también plantearos, lo que nos ocurre es que empezamos a buscar la felicidad en esos momentos de placer o en momentos de alivio. Y nos olvidamos de un estado de felicidad, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que yo quiero, sobre todo, que tengamos ahí un poco más claro. Para seguir un poco tirando del hilo, ¿de acuerdo? Me gustaría que pensásemos, eh, fuera de la felicidad, que pensásemos, por ejemplo, en el concepto de salud, que también lo habéis nombrado, ¿vale? Bien, el concepto de salud. Si yo hablase de qué es la salud física para mí, ¿vale? Si me voy a los manuales, hasta hace unos cuantos años, pero bueno, la propia Organización Mundial de la Salud describía que la salud era la ausencia de enfermedad. En un principio parece muy obvio, pero sin embargo es una descripción que a mí se me queda corta. ¿Por qué? Porque en esa ausencia de enfermedad no hablamos de alimentación, no hablamos de ejercicio, no hablamos de hábitos de sueño, ¿vale? Y creo que tienen que estar muy ligados. Y no solo es eso, sino que además con esa descripción, eh, ¿quién realmente estaría sano? Aquel que no tiene diabetes, tiene colesterol, o tiene una dermatitis, o tiene una alergia, o tiene... ¿Vale? Entonces, claro, sería el concepto de yo no puedo estar sano. Y sin embargo, mi concepto es que yo me puedo sentir sano a pesar de tener una enfermedad, porque estoy haciendo una dieta equilibrada, porque estoy manteniendo ejercicio, porque estoy intentando tener buenos hábitos de sueño, porque he dejado de beber alcohol, porque estoy cuidándome. Sí, sigo teniendo una enfermedad, pero puedo sentirme sano, ¿vale? Entonces quiero que entendáis esa diferencia entre sentirme sano, ¿vale?, y salud. En la misma línea, os voy a plantear, ¿no? Imaginaos que, pues eso, tengo la capacidad de presentaros el último descubrimiento, el último avance técnico-científico, que se trataría de una maravillosa píldora que con que solo me la tomase una vez en la vida, no todos los días, sino solo una vez en mi vida, haría desaparecer el dolor físico para siempre, que es uno de los grandes miedos del ser humano, ¿vale? Imaginaos que eso es real, que no tiene contraindicaciones, que no hay efectos secundarios. ¡Wow! En un principio puede ser una idea muy atractiva, y más si de lo que se trata, vamos, tengo una dolencia crónica, ¿no? Entonces, para mí sería como la gran solución, la gran panacea. Pero claro, tengo que empezar a darme cuenta que eso tiene un peaje alto. El hecho de que yo no sienta dolor supone que no tengo la señal de alarma de mi cuerpo de que algo me está fallando en mi organismo. Bien, si yo no siento dolor, puedo tener una apendicitis y no voy al hospital.
Se me puede complicar, se puede desarrollar una peritonitis y puedo llegar a fallecer por algo que en un principio tiene fácil solución, porque no tengo dolor. Entonces, el dolor, en este caso, se establece como algo desagradable, pero necesario en nuestras vidas, sin las cuales no estaríamos aquí. Es un elemento puro y duro de la supervivencia. Bien, ¿por qué os comento esto? Porque precisamente, y retomo el concepto de felicidad, ahora sí, creo que es muy importante que seamos conscientes del contexto donde nos estamos moviendo, a nivel social. A nivel social estamos en un momento en el que realmente parece que para ser feliz, y lo habéis comentado, sobre todo cuando habéis hablado del papel de los pacientes, lo que están buscando es estar tranquilos, no tener problemas, la ausencia de malestar. Antes hablábamos de salud como ausencia de enfermedad, pues creo que estamos en un momento social en el que la felicidad sería la ausencia de malestar. Y en esa ausencia de malestar hablamos precisamente de no sentir lo que coloquialmente llamamos emociones negativas, mal llamadas, porque son emociones desagradables, pero son necesarias en nuestra vida, como puede ser la ansiedad, como puede ser el miedo, como puede ser la tristeza, como puede ser la ira, la incertidumbre. Esas emociones tienen una función en nuestro organismo, es avisarnos de que algo está fallando, ¿vale? Y cada emoción tiene un sentido. Esto es lo que tiene que ver más con toda la parte de inteligencia emocional, ¿no? Cuando han explicado ahí los diferentes másteres donde colaboro, pues claro que sí, sobre todo porque aunque no me guste, esas emociones tengo que entenderlas, tengo que darme cuenta que para mí tienen un sentido vital y dejar de huir de ellas. Esto puede pareceros muy extraño, puede pareceros raro, ¿no? En España estamos en un momento en el que estamos siendo cada vez poco a poco, más sobre todo después de la pandemia, más conscientes de nuestra salud mental. Pues estamos todavía años luz, ¿no? De hecho, no hay un reflejo todavía en el sistema sanitario español. Pero es verdad que empezamos a ser conscientes, pero la realidad en el día a día luego es otra. Es decir, si yo, porque tengo, me rompo el pie, tengo que coger una baja laboral 6 meses, cuando me incorporo, mi entorno laboral va a estar preocupada por mí, me va a decir qué tal, cómo ha ido, cómo lo has llevado, qué tal la rehabilitación, ten cuidado con las recaídas, no tropieces, que esto si no puede ir para atrás y se te va a complicar mucho más. Es decir, me voy a encontrar con un entorno muy comprensivo. Si de repente en vez de una fractura, lo que tengo es una baja por ansiedad del mismo tiempo, 6 meses, es habitual que no nos encontremos en un entorno tan comprensivo. E incluso, ya no solo comprensivo, sino que me puedan plantear algún tipo de broma, por decirlo así, sobre, joder, qué bien te lo has montado, para poder estar 6 meses de vacaciones, ¿no? Es decir, hay una negación absoluta a toda esa parte emocional. Entonces, quiero que seamos primero conscientes de que estamos hablando de que la felicidad realmente supone precisamente eso, la aceptación de todas esas cosas también que me disgustan. Entonces, en esa idea, yo lo que os he puesto aquí un poco como resumen, sobre todo es que quería que fuésemos conscientes de cómo es la sociedad actual, ¿no? Y estamos hablando de un marco hedonista, ¿no? Donde realmente hay socialmente un rechazo al dolor, una aspiración a no sufrir nunca ni por nada. Hay un rechazo del esfuerzo, de las complicaciones, de las dudas. Hay una búsqueda de placer inmediato. Si no afrontamos los miedos de esta sociedad, como son el aburrimiento, el fracaso, incluso el no éxito, la soledad, lo que se va generando precisamente es que eso va teniendo una mayor intensidad, porque no estamos afrontando, no lo estamos trabajando, estamos evitando, ¿vale? Eh, claro, a veces yo creo, y ahí lo pongo un poco también con otro concepto, es que equivocamos el concepto de felicidad con el concepto de facilidad. Buscamos una vida fácil. Entonces, felicidad o vida normal definidas como ausencia de problemas, como ausencia de malestar, como ausencia de preocupaciones y de pensamientos negativos, de nuevo entre comillas. Y es cuando queremos que pensamos que una vida normal es una vida sin problemas, sin malestar. Eso no es felicidad, ¿vale? Hay un libro que yo suelo recomendar, no es un libro terapéutico, ¿vale? No, clínico, ningún manual, no, es un libro, es un clásico de la literatura del siglo pasado, es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿vale? Una distopía, es un libro que tiene casi 100 años
y plantea una sociedad futura, bueno, pues bastante peculiar, ¿no? Y sobre todo por lo cercano que suena, a pesar de que tenga casi 100 años ese libro. Bueno, pues en ese libro, no os hago spoiler, tranquilos, pero en ese libro es muy curioso que precisamente en esa sociedad de futuro utilizan una pastilla a la que llaman soma, precisamente para utilizarla en el momento en el que aparece un pensamiento o una emoción desagradable. Bien, plantearos realmente en nuestro día a día qué tenemos que realmente funcionen como ese soma. Y sí, tenemos desde sustancias legales, como pueden ser los psicofármacos. En España, las benzodiazepinas durante la pandemia se dispararon un consumo un 30%. Sustancias legales, como el alcohol, también, sin ser medicación, pero también hay el uso. Por supuesto, sustancias ilegales, pero también actividades. ¿A qué me refiero con actividades? Ya no solo pensar en el juego, no, sino el verme una serie, 10 capítulos seguidos de una serie, por ejemplo, ¿no? No estoy pensando, es simplemente una forma de evitación, ¿vale? O, bueno, cuando estoy utilizando a lo mejor un episodio de atracón emocional para gestionar mi emoción. O cuando estoy con el móvil viendo las redes sociales, el scroll infinito. La idea es no pensar. Todo eso me está sirviendo de soma. Y todo eso lo que está haciendo es evitar que yo pueda afrontar todo ese malestar que es necesario para sentirme feliz. ¿Vale? Entonces ahí es donde aparecen todas esas patologías asociadas. Y sobre todo porque para mí la clave está aquí, ¿no? En esta pregunta, que parece un trabalenguas, pero quiero que la entendáis. Según lo que hemos dicho antes, en el concepto de salud, os decía que yo puedo sentirme sano a pesar de tener enfermedad. Exacto. Yo puedo sentirme feliz a pesar de tener ansiedad. Yo puedo sentirme feliz a pesar de tener tristeza. Es decir, puedo sentirme mal y a la vez estar bien. Mientras que la sociedad lo que nos empuja es al tengo que sentirme bien para estar bien y o actuar bien. Y esta es la gran trampa que nos plantean nuestros pacientes. Porque nos están hablando muchas veces, ¿no? Tienes que hacer esto, le damos pautas y, vale, cuando me sienta bien lo haré. No, hazlo, aunque no te sientes bien. Y eso mismo es lo que te va a llevar a sentirte bien. Porque lo tenemos que hacer compatible, ¿no? El sentirme de una determinada manera con el estar bien. Describimos qué es el estar bien porque me parece importante, ¿no? Pero sobre todo es un poco para poder entender el concepto social donde nos estamos manejando en este mundo occidental. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de ese bienestar psicológico, varias personas de vosotras habéis hablado del concepto de equilibrio. ¿Vale? Exacto, ese es el punto de equilibrio entre el grupo de los recursos de un individuo y los desafíos que va a enfrentar. ¿Vale? Y de esa manera tenemos esa separación entre lo que sería la felicidad hedónica o la felicidad eudaimónica, el momento y el estado, para que lo podamos un poco tener claro, ¿no? Entonces, muchos de vosotros y de vosotras habéis hablado también de autorrealización. Eso es lo que realmente me va a hacer sentirme que estoy bien conmigo mismo, ¿vale? Mientras que el hedónico solo es el logro del placer y la evitación del dolor momentáneo. Pero si buscamos la felicidad tenemos que ir más a este concepto eudaimónico que viene de Aristóteles. Bien. Para poder seguir entendiendo por dónde va esto y ver un poco la intervención que os planteo, quería explicaros muy básicamente, y algo que ya seguramente conocéis, muchos de vosotras y de vosotros, es explicar eso, cómo nos comportamos, entendernos por qué nos comportamos, ¿no? De una determinada forma. Y claro, nuestro comportamiento, como decíamos al principio de todo, viene en principio determinado ya de por sí por nuestros genes. ¿Vale? Es decir, mis genes ya me condicionan a un funcionamiento determinado. Bien, entonces, si yo soy de una determinada manera, parece que tengo una predisposición. Y no solo los genes, sino que también hablaríamos de la personalidad. ¿Vale? Mi personalidad que me provoca una tendencia de comportamiento. Pero aparte de los genes y de mi personalidad, también estaría el entorno. Es decir, ¿dónde he nacido? ¿En qué país he nacido? No es lo mismo nacer en un país que en otro. No es lo mismo nacer en España, en Colombia, en México, en Etiopía o en Siria. Y dentro del país, ¿dónde he nacido? ¿En una ciudad o en un pueblo?
Y si es una ciudad, ¿en qué barrio he nacido? O sea, todo eso ya me va configurando. Y luego hablaríamos también del entorno que tengo a mi alrededor. ¿Cuáles han sido mis vínculos con mis padres? ¿Cuáles son? Con mis padres, con hermanos, con abuelos, con primos, con tíos. ¿Vale? Y luego la experiencia que voy desarrollando, por ejemplo, con los iguales, cuando vamos a ir al colegio, con compañeros, con compañeras, con autoridades, profesores, cómo voy gestionando los suspensos, los fracasos, los éxitos, las relaciones de amistad, cuando empezamos ya a enamorarnos, a tener nuestras primeras relaciones, afectivo, igual, las decepciones que van apareciendo y, por supuesto, cuando estamos en el mundo laboral, ¿para qué queremos más? ¿No? Bueno, todo eso, evidentemente, nos condiciona nuestro comportamiento actual. Pero tenemos que ser conscientes que eso es lo que no podemos cambiar. Entonces, vamos a intentar, como decía al principio, poner el foco de atención en el momento presente. Y ahí es donde funcionamos con los 3 niveles de respuesta que yo creo que conocéis la mayoría de vosotros, ¿no? Que es el nivel cognitivo, que es todo aquello que pasa por mi cabeza, son mis pensamientos y que pasan a una velocidad brutal. El segundo nivel sería el nivel fisiológico, es todo aquello que siento. Y en lo que siento, estoy hablando de lo que siento tanto a nivel puramente corporal como a nivel emocional, que aunque suene frío, pero realmente esa parte se refleja en mi cuerpo. Es decir, si yo tengo miedo, mi cuerpo reacciona de una manera. Si estoy alegre, reacciona de otra. Si estoy preocupado, de otra, ¿no? ¿Vale? Y el tercer nivel sería el nivel motor, que es puramente la acción, cómo actúo, qué es lo que hago. Vale, de esos 3 niveles de respuesta, lo que quiero que tengáis claro es que, si os fijáis bien, el único que es visible desde fuera es el último. Esto es lo que provoca que muchas veces hagamos o me hagan un juicio sobre un comportamiento sin saber exactamente qué está pasando por mi cabeza ni qué es lo que estoy sintiendo. Entonces me pueden tachar de esta persona está loca o se le ha ido la cabeza o... ¿Vale? Simplemente desconocen lo que pienso y lo que siento. Si yo no lo expreso directamente, nadie puede saber cómo es mi emoción, a no ser que sea algo muy extremo. Es decir, si se me saltan las lágrimas en este momento, todos y cada uno de vosotros podéis intuir que estoy muy triste. Pero si no se me saltan las lágrimas, yo puedo estar triste y nadie sabe nada. ¿Vale? Porque tendremos solo a observar ese último nivel. ¿De acuerdo? Bien, siguiendo un poco este esquema, precisamente lo que nos vamos a encontrar es que ante una situación. Vale, para un momentín ahí porque Sara me ha levantado la mano, ¿no? Sara, adelante, a ver, ¿qué tienes una pregunta al respecto? Para atrás, si quieres. Adelante. ¿No? Vale, pues no. Disculpar, pensaba que había una pregunta. Bueno, pues entonces, siguiendo esos 3 niveles de respuesta, lo que tenemos precisamente. Sí, Sara. Sí, 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 simplemente yo quería hacer una observación con respecto a lo que has dicho de los niveles, sí. como por ejemplo un ejemplo en el que, por ejemplo, para una situación de duelo, por ejemplo, que yo estoy experimentando, Ajá. eh, a nivel motor, ¿no? A nivel observable, es lo que se llamaría la conducta observable, es aquello, ¿no? Que los demás te pueden señalar cómo deberías de, o cómo deberías de sentirte, o cómo deberías de estar actuando, ¿no? De una manera determinada, y sin embargo, pues a nivel tanto fisiológico como, como Cognitivo. cognitivo, estamos pues en otro estado, o variando, o permutando, o como sea, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí sería un ejemplo gráfico de, del Perfecto. tema. Sí, sí, sí. Es fantástico, Sara. Y además, justo lo podemos unir con lo que te voy a explicar justo a continuación, porque de eso se trata, de entender cómo están conectados esos 3 niveles. Ujú. ¿Vale? Porque, claro, al final, si yo estoy pasando por un proceso, como tú estás describiendo, un proceso de duelo, mi actuación, claro que se va a ver afectada por mi emoción, por mi pensamiento y por la propia situación, ¿no? ¿Vale? Pero la gran diferencia, que también es una pelea que ha habido mucho en filosofía, es entre la influencia y el determinismo. Es decir, una cosa es que esa emoción me influya y entonces tenga menos ganas de hacer cosas, me encuentre más flojita, no me apetezca a lo mejor estar con mucha gente, ¿vale? Me influye. Y otra cosa es que esa emoción determine mi comportamiento y entonces me aísle.
¿vale? Entonces, ese es un matiz que para mí va a ser muy importante, porque de lo que se trata sobre todo es de poder dejarnos que nos influya la emoción, en este caso, pero a pesar de poder mantener mi comportamiento. Déjame si quieres que te explique un par Vale. de cosas y a ver si de esta manera te queda claro, pero me quedo con tu duda, ¿vale? Con el tema, ¿vale? Vale, Fátima también hace una pregunta por el chat. Yo creo que es importante uno conocerse, saber cómo le está cambiando una situación y con ese conocimiento tomar la elección de actuar de una manera u otra. Perfecto, Fátima. Evidentemente el autoconocimiento es indispensable. Y para eso precisamente vamos a ver cómo podemos tomar esa elección, pero primero conocer. Vamos a ver si soy capaz de explicaros todo este proceso. Pues muy resumido, pero por lo menos para que podamos entender. Bien, fijaos. Tenemos primero una situación, ¿vale? En una situación ya lo que ocurre es que yo voy a percibir esa situación de una determinada manera. En mi percepción va a haber una interpretación, Os digo esto sobre todo porque a lo mejor esta situación hoy me parece que es maravillosa y esa misma situación mañana puede ser horrorosa. Entonces, es importante entender cómo percibo, porque aquí hay un filtro que es mi cabeza. Pero bueno, en función de esa percepción, yo voy a desarrollar lo que llamamos es una cadena de pensamientos. Bien. Según como yo piense, así me voy a sentir. Bien. Y en correspondencia o en coherencia con esa emoción, así voy a actuar. ¿Vale? Esto es la primera vez que ocurre un comportamiento o una situación determinada en mi vida. ¿Vale? Va siguiendo todo este proceso. ¿Qué ocurre? Que hay muchas situaciones en mi vida que ya se van repitiendo de forma reiterativa y constante, con lo cual acaban siendo lo que llamamos patrones de conducta porque son bucles que funcionan de forma totalmente automática. Entonces, ya parece que la situación directamente es la que me provoca una emoción o la situación la que me lleva a actuar. ¿Vale? Entonces, esto es algo que quiero que empecemos a entender, porque ahí es donde está mi patrón, mi tendencia de comportamiento. Os voy a poner un caso. Imaginaros una persona que se preocupa en exceso por su salud, ¿vale? En exceso, es decir, estamos hablando, no quiero hacer un diagnóstico, pero alguien que tiene rasgos hipocondríacos. Venga, vale, llega un día a su casa, ha hecho la compra del mes, vive en un cuarto y cuando va a meter la compra en el ascensor, resulta que el ascensor se ha averiado y tiene que subir la compra a su casa, 4 pisos y tiene que hacer varios viajes. Bien, hace varios viajes, deja la compra no colocada, pero por lo menos ya subida en la casa y se sienta en su sillón y siente, me voy a la sensación, que el corazón le late muy deprisa. Es una señal puramente fisiológica. En su patrón de comportamiento, automáticamente se va a disparar la alerta de el pensamiento, Dios mío, ¿no me estará dando un infarto? Seguramente para la gran mayoría de nosotros, la respuesta sería, hombre, te acabas de subir 4 pisos cargado unas cuantas veces, ¿cómo quieres estar? Pero para su patrón de comportamiento no hay ese cuestionamiento. Y si no hay ese cuestionamiento y aparece esa emoción y ese pensamiento, directamente lo que va a hacer va a ser actuar. Se va al hospital a que le hagan una evaluación. ¿Vale? ¿Entendéis en principio cuál es el funcionamiento, no? Vale, a ver, Adriana me plantea ahí, también quiere preguntarme algo. Venga, adelante, Adriana. Adriana, no. Levantáis la mano, luego la quitáis y ya me perdéis. Bueno, pues simplemente, esto es como funcionamos generalmente. ¿Vale? Ese es mi patrón. Y eso es lo primero, además estáis comentando muy bien, en el autoconocimiento. Tengo que conocerme cuál es mi patrón. Sobre todo para identificar que de repente yo tengo esa tendencia a actuar de esa manera ante esa situación determinada. Bien. Pero vamos a ver si esto realmente es así o no. Quiero que os imaginéis que estoy sentado a vuestro lado, ¿vale? Estamos viendo esta charla. Y sin que ninguno de vosotros ni de vosotras sepáis, yo tengo escondida en mi mano una aguja. Y en un momento dado de la charla, lo que hago es pincharos el brazo con la aguja. Bien, si yo os pregunto cuál sería vuestra primera reacción,
en esa primera reacción es un comportamiento reflejo, es decir, es la misma reacción para todos, no hay cognición, es algo automático. Y es, voy a retirar el brazo de la fuente de dolor, ¿vale? Es decir, quitar el brazo de donde está la aguja. La segunda reacción, que ya va a haber un componente cognitivo, ya será mirarme con mala cara y preguntarme qué hago, ¿no? ¿Qué narices estoy haciendo? Pero la primera reacción es automática, no hay cognición, ¿vale? Bien, estoy diciendo que este comportamiento es un comportamiento reflejo y que es igual para todos y cada uno de nosotros. Es decir, si a cualquiera de nosotros nos pinchan en esas condiciones, vamos a retirar el brazo. Pregunto, ¿siempre que nos pinchan el brazo lo quitamos? ¿Qué está ocurriendo? Seguramente os vais a empezar. Fátima ya se ha anticipado y dice, no. Claro, vamos a ver. Yo voy a elegir, que es el concepto que me estabais nombrando, ¿vale? Bien. Dice, no, depende de la intensidad. Bueno, depende sobre todo de dos condicionantes, ¿no? Si te lo esperas, como dice Fátima, ¿vale? Y si es por un bien mayor, te dejas. Por ejemplo, de sacarme sangre, un análisis de sangre, ¿vale? O una vacuna, que todos hemos pasado por vacunas y no hace tanto, ¿vale? Yo puedo tener mucha fobia a las agujas y hacer incluso el amago como que retiro el brazo, pero como entiendo que es importante para mí, dejo el brazo, ¿vale? Claro, fijaros porque aquí ya no hay una reactividad, sino que ya empiezo a elegir, ¿vale? ¿Puede haber una patología? Totalmente de acuerdo, ¿vale? Nos dice Linda. Claro, por ejemplo, si tengo fobia a las agujas y de repente alguien me dice que me haga un tatuaje. Pues si tengo fobia a las agujas y los tatuajes para mí no son importantes, pues no me permitiré hacer. Y si tengo una patología, tendré que trabajar para poder exponerme si es para hacerme un análisis de sangre para poner una vacuna determinada, ¿no? ¿Vale? Exacto. Entonces, hay dos conceptos, que son los que ha marcado ahí Fátima, que es, primero, ser consciente. En el primer caso que yo os ponía, os estaba pillando a traición. Os estaba pinchando sin que lo supieseis. Con lo cual, es una reacción automática, no hay cognición. Por eso decía, no hay cognición. En el segundo caso hay cognición. Soy consciente de que me van a pinchar. ¿Vale? Puedo prepararme, pero ya no solo prepararme, sino es importante para mí. Ahí es donde yo voy. ¿Vale? En este punto, vale, ahora hablamos precisamente del duelo. En este punto, bueno, pues quería poneros a Víctor Frank, que es el autor de la algoterapia. Otro libro también que es bastante interesante, este ya es más, bueno, es una mezcla, ¿no? Entre terapéutico y autobiográfico, ¿no? Víctor Frank fue un psiquiatra judío que estuvo 3 años en campos de concentración nazi, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esa experiencia, evidentemente, tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que me parece una gran joya, sobre todo eso, por las reflexiones que desarrolla y por la intensidad con que lo plantea, ¿no? Bien, básicamente, Víctor Frank lo que plantea es este concepto que tenéis ahí. Dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio es donde reside nuestra capacidad de libertad y capacidad de elección. ¿Vale? Entonces, es muy importante que cultivemos eso porque ahí estaremos rompiendo ese concepto de reactividad. Y lo que estaremos haciendo será poder fomentar la elección de cómo quiero actuar ante esa situación. ¿Vale? Entonces, siguiendo con el esquema que teníamos antes, de repente puedo tener la capacidad de actuar en contra de lo que pienso y de lo que siento. ¿Vale? Pero un momentín, Fátima, que acabe esto y ahora doy paso a preguntas. Gracias. ¿Vale? Es importante entender eso, que tengo la capacidad de poder actuar en contra de mis emociones. Y eso, lo que me va a vincular, eso es precisamente lo que hablábamos, valores. Hablabais antes, más que valores, habéis nombrado importancias, y para mí es importante. Cuando hablamos de valores, no hablamos de valores morales, de valores sociales, éticos, no. Hablamos de valores personales, de aquellos aspectos que son importantes para la persona. Y ahí es donde aparece el otro concepto, ¿vale? En la medida en la que mis acciones, ¿vale? La A de acción, sean coherentes y respondan mis valores, es donde yo me voy a encontrar bien conmigo mismo. Es ese concepto de autorrealización que habéis nombrado, o es ese estado de felicidad.
El problema es cuando esos valores no están claros, acabo siendo reactivo. ¿Vale? Tengo una situación de una discusión de tráfico. Siento ira y de repente me dejo de llevar porque para mí no es importante a lo mejor el que tenga capacidad de autocontrol. Entonces, de ahí la importancia precisamente de trabajar con los valores, de no solo trabajar la sintomatología, sino trabajar los valores de los pacientes y los personales. Tirando ahora sí del duelo, ¿vale? Que nos comentaba el ejemplo Sara y también Fátima lo ha nombrado, quiero que entendamos, ¿no? Mi emoción es quédate en la cama. Cuando yo estoy triste, ¿qué me apetece hacer? Nada, no me apetece hacer nada. ¿Qué me está diciendo mi emoción? Para, no continúes hacia adelante. Tienes que reorganizar tu vida. Tienes que asimilar, en este caso, la pérdida. ¿Vale? Pero no se trata de que yo no haga nada, me quede en la cama mirando el techo y dándole vueltas a mi cabeza. Se trata de que haga cosas, pero con otro tipo de intensidad. Y que lo poquito que haga esté vinculado. Porque es fundamental el reconocerme en lo que hago. Esto es el concepto de felicidad para mí. Sentir que estoy haciendo lo que quiero hacer. Muchas veces utilizo una metáfora para describir esto y es la sensación de que sabemos tocar un instrumento de cuerda, una guitarra, un piano, un arpa, un laúd, un ukelele, lo que os dé la gana, ¿vale? Sabemos la melodía, no una, sabemos tocar muchas melodías. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de repente empezamos a tocar y eso suena mal. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que antes de tocar ningún instrumento, lo primero que tengo que hacer que es afinar el instrumento. Si no lo afino, lo que toque va a sonar mal. Entonces, el afinar el instrumento serían esos valores. Eso va a ser mi brújula. Este va a ser mi motor de cambio. Si afino esos valores, todo lo que toque va a sonar mucho mejor. Esa es un poquito la idea, ¿no? Y por eso la importancia de los valores. Bien, ahora sí. A ver, teníamos ahí varias preguntas. Bueno, por un lado, Sara, no sé si con esto entra bien lo del tema del duelo. ¿Me ha preguntado? Sí, ¿Sí? sí, te he preguntado, Sara, si lo ves un poco, el sentido un poco de lo que estabas planteando tú con lo del duelo. Sí, bueno, en el sentido sí de lo que es la reflexión, vamos, digámoslo, cómo replantear la situación o cómo manejar el pensamiento en función de lo que vas haciendo día a día o cómo te lo plantees, o si dejas que, digamos, esos pensamientos te inunden, o los puedes modificar o los puedes permutar y eso al mismo tiempo te va haciendo sentir de otra manera o lo vas replanteando de otra manera, porque reconoces que, esa premisa, ese primer pensamiento, esas primeras sensaciones no te estaban aportando o no te estaban sacando, te estaban hundiendo, de cierto modo, Claro, ¿no? eso es. Estás dando en dos claves, Sara, ¿vale? Lo primero, precisamente eso, es si yo escucho a mi emoción y a mi pensamiento y solo me guío por ellos, acabo actuando como ellos me dicen, ¿vale? El problema es que eso no me ayuda a afrontar la vida, ¿no? A ser feliz, que estábamos hablando. Y no solo en esa línea, sino que además lo has nombrado, es intento eliminar ese pensamiento, intento eliminar esa emoción. También lo ponía un poco Fátima en el chat, ¿no? O sea, si yo tengo un proceso de duelo, me da igual que sea un duelo por fallecimiento como sea una ruptura de pareja, sigue siendo un duelo, es una pérdida, o que me despidan de mi trabajo. En ese tipo de situaciones es inevitable que yo me sienta triste, que yo me sienta frustrado, que me sienta incluso con rabia, que mi pensamiento de repente solo sea hacia lo que he perdido. Eso es inevitable, yo no puedo quitarlo. Y es más, no solo no puedo, sino que además como intente quitarlo, el resultado que voy a obtener es justo el contrario. Lo voy a tener todavía más presente. Entonces, ahí es donde yo quiero que entendamos que nuestro trabajo se tiene que focalizar más en la acción, en lo que vayamos haciendo, vinculado con mis valores, vinculado en lo que para mí es importante, para cambiar sobre todo esa reactividad. Si los valores no están claros, voy a ser alguien reactivo.
acción-reacción, ¿vale? Si tengo eso claro es cuando tengo la capacidad de elegir cómo quiero actuar. Es un poco por donde vamos. Bien. Linda nos plantea en el chat, dice, cuando hay capacidad de hacer las cosas a pesar de la tristeza, ¿cómo se puede abordar la sensación de vacío? Vale, ese es el otro punto. Tenemos como dos bloques de intervención. Sería, por un lado, el forzar acciones con menos intensidad, pero por lo menos que estén vinculadas a valores, y por otro lado, la aceptación de esas emociones y de esos pensamientos que no voy a poder eliminar. Aquí siempre en terapias de tercera generación o en terapias de aceptación y compromiso, siempre se plantea un ejemplo que es muy básico, ¿no? Pero creo que se entiende muy bien. Y es, os voy a dar una pauta para que cumpláis a partir de este momento. Y es que quiero que a partir de ahora nadie del grupo piense en un elefante rosa volado. Lo primero que viene a nuestra cabeza es esa imagen. ¿Vale? Entonces, justo suficiente que yo no quiera algo, que no quiera un pensamiento, que no quiera una emoción, para que eso aparezca. Si yo no quiero sentir una idea de suicidio y hago todo lo posible por no tenerla, ya la estoy teniendo. Si yo no quiero sentirme agobiado porque tengo una entrevista de trabajo o porque tengo un examen importante, lo que estoy diciendo es que lo estoy provocando sin darme cuenta. ¿Vale? Entonces es importante sobre todo que empecemos a entender. ¿Vale? Y exacto. Ahí es donde vamos, Fátima. Estoy leyendo el chat a la vez que estoy hablando, ¿vale? Pero de repente estamos en un momento en el que personalmente los libros de autoayuda, positivismo, creo que están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque nos están llevando a una situación de vivir esa felicidad supuestamente fácil. Yo leo un libro de autoayuda y lo primero que me aparece en mi cabeza es qué torpe soy con lo fácil que es y qué mal lo estoy diciendo. Porque sin darme cuenta no estoy permitiendo aceptar ciertas emociones y ciertos pensamientos que tienen que estar. Y la lucha no es contra ellos. La lucha tiene que ser centrarme en la acción en conexión con mis valores. ¿Vale? Fátima, te he cortado antes. Si quieres plantear algo, digo, para darte también el espacio. Aunque no sabes cómo hablar por el micro, por aquí igual es algo largo. Tienes un micrófono arriba o abajo a la izquierda, que si lo quitas está tachado, si lo quitas puedes hablar. Bueno, si ves, vale, y si no, pues yo continúo, ¿vale? Pero bueno, estoy intentando por lo menos contestar en esa línea. Alguien más me pone por el chat. El gran problema de la sociedad es que tenemos que ocultar que tenemos un padecimiento y decir que estamos mal es signo de debilidad. Perfecto. Esto es lo que tenemos que romper. Por eso la mejor cara ante de las personas, aunque por dentro estemos emocionalmente devastados, ¿vale? Eso es. Es decir, esto es un poco lo que nos lleva. Y yo lo que quiero es que seamos conscientes de dónde estamos para que seamos nosotros quienes lo juguemos. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no es un signo de debilidad, a lo mejor es una manera de poder estar en la vida. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo queremos estar. ¿Vale? Por eso hablaba antes de los síntomas. William me habla y dice, ¿es posible que la falta de tolerancia a temas de infelicidad conduzca a la depresión o la ansiedad? No sé si es falta de tolerancia, pero es una sensación de frustración. Estamos en un nivel de autoexigencia constante y como no soy capaz de llegar a esos puntos que me ponen, por favor, fijaros en las redes sociales. En las redes sociales lo que vemos es todo felicidad, todo buenos momentos y es como... entonces, claro, lo que me genera es, si yo no estoy haciendo esto, estoy haciendo mal en mi vida. Me generan frustración y me provocan hundimiento. ¿Vale? Por eso, lo más cómodo que está resultando es el uso de psicofármacos, ¿vale? Pastillas para la felicidad, el soma, pero no es la manera de resolver problemas. Aquí lo que estamos intentando plantear es que mediante un trabajo terapéutico podemos llegar sobre todo a aprender a vivir con, ¿vale? Vale. Milagros dices, justamente eso es uno de los problemas de la sociedad actual. Se ha llevado el positivismo a un sensacionalismo que finalmente termina siendo algo tóxico. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Diana dice algo que sucede mucho en las crianzas con los niños es que ahora tratamos de evitar todo tipo de emociones negativas. Genial, Diana. Además, siguiendo un poco con el proceso de duelo. Yo no sé en otros países, ¿vale?
bueno, y hemos tenido recientemente todo el tema de los difuntos, ¿no? Bueno, hoy es el día de los difuntos, precisamente. Estamos en una cultura en la que si hay un fallecimiento, muy pocos niños acuden al tanatorio. No hablo de niños de 3 años, hablo de niños de 8 años. Y no hace tanto los tanatorios, o sea, los velatorios se hacían en las casas y estaban todos los niños del vecindario. Con esa sensación de protegerles, les estamos quitando algo negativo que tienen que aprender, ¿vale? Entonces, estamos evitando, como bien dice Diana, que sientan emociones negativas que van a ser necesarias en tu vida, igual que la nuestra, ¿vale? Bien, más cosillas. Adriana me plantea eso, que la mayoría de personas jóvenes no saben ni siquiera cuáles son sus valores y sus prioridades. Claro que sí, nuestro rol tiene que ser ayudarles a que ellos se encuentren, pero tienen que ser sus valores, no los míos, ¿eh? Porque yo estoy viviendo mi vida y a lo mejor mi vida no es la que ellos quieren. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos el dar la palabra precisamente a Fátima, ¿vale? A ver, Fátima, Hola, buenas tardes. muy buenas, Vale. te escuchamos. Que Bien. yo creo que también las emociones a veces nos llevan a un estado reflexivo que tenemos que aprovechar. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos aprovecharlo y nos vemos como ahogados en los pensamientos que se nos generan de forma automática. Pero creo que a veces en donde nosotros podemos ayudar a los pacientes es a identificar que realmente cuánta de verdad hay en esos pensamientos que ellos están teniendo, ¿no? Ujú. Y, y un poco, a ver si me ordeno, como que ellos mismos lo discutan, ¿no? En el sentido de realmente esto que yo me estoy diciendo es así de cierto, porque aumenta mucho el sufrimiento a las situaciones, ¿no? No sé si me estoy explicando. Bueno, que por ejemplo, la tristeza igual te lleva a un aislamiento, pero es que igual necesitas un tiempo de reflexión, porque, Es maravilloso lo que estás diciendo, Fátima. porque Vamos al a ver. final, sí, Antes hablamos del dolor físico que tenía un objetivo, que era avisarnos de que algo estaba fallando en mi organismo, ¿vale? La ansiedad es una emoción que se activa de forma automática en el momento en el que yo percibo una situación de peligro para mi integridad física o emocional. La tristeza, como decíamos antes, me obliga a parar. La ira me lleva a dar el golpe a la mesa como forma de reafirmación porque considero que alguien me ha pisado mis derechos o no me ha tenido en cuenta, ¿vale? Es decir, las emociones, que llamamos, insisto, coloquialmente negativas, mal llamadas, pero ahí están, realmente tienen una función y lo que tenemos que hacer es que las personas aprendan a identificarlas, a tolerarlas y a jugar con ellas, lo que llamamos la gestión emocional, pero no a huir de ellas, que es lo que nos lleva a la sociedad. claro, Entonces, para eso igual, es importante el afrontamiento y el afrontamiento es lo único que sí diciendo, yo lo que hago es poner el matiz más en la acción, no pretendo cambiar el pensamiento, porque si cambio el pensamiento me enredo en el pensamiento. Y yo lo que te digo es, tú actúa, haz lo que tú consideres que tienes que hacer a pesar de. y no caemos como en el riesgo de que la persona en cierto modo ocupe demasiado su vida para en cierto modo huir de esa sensación. Es que es otro tipo de soma. Si hablamos del soma, es otro tipo de soma. La Mm, hiperactividad es otro tipo de soma. Fijaros ahí, os he puesto dos circulitos en ese esquema para interrumpir la acción entre el pensamiento y lo que siento. Un ejercicio básico. Dedícate 5 minutos al día a no hacer nada. Estamos en un momento en el que parece que tengo que estar constantemente siendo productivo. Mi cabeza tiene que estar siempre ocupada. No puedo parar. Si no estoy leyendo, estoy viendo la televisión. No. 5 minutos al día sin hacer nada. Y solo observa. Observa esos pensamientos que tienes, observa esas emociones que estás sintiendo, pero obsérvalas en la distancia. ujú. Obsérvalas precisamente como si fuese un cielo donde van apareciendo nubes. Esas nubes son los pensamientos, son las emociones. Algunas van más rápidas, otras más lentas. Unas son más grandes, otras más pequeñas, otras más oscuras, otras más livianas. Pero tú no pierdas de vista el horizonte, pierdas de vista el cielo. Esto es lo que hay que trabajar para que yo pueda permitir
sentirme mal y a pesar de ello hacer cosas. Cuando hablo de hacer cosas bien, hablo de hacer cosas en coherencia con lo que para mí es importante, con mis valores. Ujú. Gracias. ¿Vale? Nada. A ver, más cositas. Julio dice: el tema de la película intensamente me hace resonancia con algunos temas de la charla, como la supresión de las emociones negativas y que las únicas experiencias emocionales dentro del desarrollo humano deben ser las gratificantes y positivas. Distopías hay muchas, ¿vale? Y la película exactamente no sé ahora mismo cuál es, no la he visto, pero si te hace resonancia, me parece buenísimo porque precisamente yo lo que intento es, como decía al principio, quiero provocar una reflexión, sobre todo porque a la hora de intervenir nuestros pacientes nos vienen con la idea de quítame el malestar, quítame esta ansiedad, quítame esta tristeza. Y lo que estamos viendo es, yo no te puedo quitar eso, ni puedo, ni debo, ni sé. Lo que te puedo es ayudar a sentir esta emoción desde otra perspectiva y a no perder tu rumbo. Esos son los valores. ¿Vale? Entonces, para mí la importancia ahí es lo de los valores, ¿no? Que es un poco donde creo que está la clave, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores, es cuando nos centramos en esa intervención en la persona y en lo que la persona considera que es importante para su vida. Es una dirección vital. Por eso hablaba de que es una brújula, de que es mi rumbo. Y utilizo mucho la dirección porque no tiene fin. Un valor no tiene fin. ¿Vale? Entonces es importante que empecemos a diferenciar un valor de un objetivo. No es lo mismo. ¿Vale? Aquí estamos hablando de lo que son valores. Los valores tienen que ver con lo que yo quiero ser como persona, no con lo que quiero lograr, que serían los objetivos o las metas. ¿Vale? Bien. Vale, Diz, gracias. Intensamente es del revés, inside out. Vale, ok. Vale, entonces sí. Ahora ya sé qué peli es. Gracias. Bueno, pues estamos con los valores. Y los valores precisamente es el rumbo. Bien. Entonces, en esos valores realmente son nuestros deseos más profundos sobre qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero tratarme a mí mismo y cómo pretendo que los demás también me traten a mí y al mundo que me rodea. Entonces, es fundamental porque esto es lo que va a estar vinculado. Por eso os decía que para mí ese es el concepto de felicidad. Si yo me reconozco en lo que hago en conexión con lo que quiero ser, es donde realmente voy a encontrar ese punto de satisfacción. Bien, ¿de acuerdo? Dice Fátima, lograr en base a los valores, en lugar de fijar objetivos, no puede haber frustración. Es más seguro, ¿no? Hablaremos también de la frustración, a ver si llegamos a ese punto, pero está muy bien apuntado, Fátima. ¿Vale? Bueno, el caso es que yo quiero que empecéis a identificar cuáles son vuestros valores. Y para ello os doy como una serie de claves, ¿no? Para diferenciarlo. Un valor es lo que se hace, no lo que se tiene. Cuando yo hablo de cuáles son mis valores, estoy hablando de dedicar tiempo y atención a mis seres queridos, independientemente de si tengo hijos o no, ¿vale? Lo que tengo 2 hijos y la tendencia es esa, ¿no? ¿Mis valores es tener 2 hijos? No. Tu valor es dedicar tiempo y atención a quien tú quieras. Un valor, por otro lado, es un verbo, no es un sustantivo. Es estudiar, conocer, ampliar conocimiento. No es, y utilizo los dos, tener un título, ¿vale? Eso es lo que va distinguiendo realmente cuando alguien es más vocacional, por ejemplo, en su profesión, ¿no? Otra de las claves es que un valor es una cualidad a trabajar, es decir, no se agota, mientras que la emoción es caduca. ¿Vale? A ver si os explico esto, ¿no? Si yo quiero ir al este, por mucho que vaya al este, siempre puedo ir más al este. Ahora, si yo me marco el objetivo de subir esa montaña, tardaré una semana, un mes, un año. El caso es que cuando ya lo he subido, viene esa sensación de vacío porque ¿y ahora qué? Entonces es importante que entendamos que es una cualidad a trabajar, pero hay que seguir trabajando, no tiene fin. Entonces, poner entusiasmo en lo que hagas es fantástico, pero si yo me considero que estoy entusiasmado en este momento, es donde está la caducidad. ¿Vale? Entonces son como pequeñas claves que os puedan ayudar. ¿Vale? Bien, más ayudas para identificar. Ay, perdón, que me he ido. Ahí está. Vale. Os
pongo un ejemplo. Si uno de mis valores es darle a los demás, ¿vale? Es prestar atención y cariño a la gente que quiero, como veis, nunca se llega a una meta, nunca se acaba y nunca se consigue del todo. Entonces, no me vale eso de, no, como ya he sido una vez cariñoso, como ya he llamado una vez a mi madre, ya está, ¿no? Cierro el grifo, como decimos aquí. No. O como un día atendí a un amigo, ya hasta el año que viene, nada. No, cuando hablamos de actuar en coherencia o en conexión con mis valores, es actuar teniendo ese valor siempre presente. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, estamos poniendo el foco de atención en la acción, pero en conexión con los valores. Si no, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Fátima dice, si son los propios valores, no sale de forma natural. A ver, lo que es importante, precisamente yo hablo de los propios valores porque quiero desidentificarlos de los que serían valores sociales, porque yo no necesariamente tengo que seguir los valores morales o sociales de mi entorno. Y no salen naturalmente, porque requiere reflexión, requiere equivocación, requiere pensar. Y lo habéis comentado antes, ¿no? Tenemos una generación de adolescentes que les cuesta. Pero es que este ejercicio yo creo que lo tenemos que hacer periódicamente, porque sin darnos cuenta es cuando miramos atrás y vemos cómo estamos. Me reconozco en lo que he hecho, me reconozco en el camino que he hecho. Entonces, deberían salir de forma natural, pero no estamos acostumbrados, no estamos enseñados. Y esto es una manera de enseñarlo, ¿vale? Bien, entonces tenemos que intentar entender y ayudar a las personas a localizar cuáles son sus valores. Y estas preguntas que pongo ahí ayudan, ¿no? Es decir, ¿qué es lo realmente importante para ti? ¿Qué haría tu persona ideal? ¿Vale? Con el epitafio luego lo veremos. O ¿qué harías si te quedara poco tiempo de vida? ¿No? Otra de las cosas es que tenemos que diferenciar, que estamos hablando, los valores impuestos, los valores sociales, de los valores realmente. ¿Para qué quieres eso? ¿Qué harías si no temieras el juicio de otros? ¿Qué satisfacción te daría personalmente? ¿Vale? La relación de valores, dirección a seguir, ¿qué pasos tendrías que dar para dirigirte allí? Y aquí ya es donde lo llevamos a la acción. Entonces tendremos que observar y atender que no haya metas inalcanzables. Tendremos que ajustar. Aquí sí hablo de metas. Tendremos que observar cuál es la discrepancia entre valores y acciones. Por ejemplo, si entre mis valores está el ser cariñoso y resulta que no llamo a mi madre, pues a lo mejor hay una discrepancia, ¿no? Y tendremos que empezar a identificar cuáles son las barreras posibles, sobre todo para ir desbloqueándolas y superarlas. Ahora, todo esto, si realmente es un valor importante, me va a llevar a un compromiso. ¿Estoy dispuesto a establecer ese compromiso? Bien. Más preguntas que tenéis. Vale, ya estáis dándole vueltas a los valores. Genial. ¿Vale? El respeto, la responsabilidad, la puntualidad, se pueden enseñar. Todo se puede enseñar. Cuando educamos a niños les estamos educando en, bueno, pues en cosas, incluso en la empatía, en tener en cuenta a los demás, en ser cariñoso, ¿vale? Todo se puede enseñar. Lo que pasa es que después ya cada uno va a graduar, va a ajustar su necesidad, ¿no? ¿Vale? Dice Elena, dice, precisamente resumen ese problema que tenemos actualmente entre el sentido de recompensa inmediato y la constancia y coherencia de equilibrio de valores. Perfecto, eso es. Por eso yo intento poner el foco en el largo plazo, no en la recompensa inmediata. Porque lo inmediato es la satisfacción del momento, el placer que decíamos. Mientras aquí lo que estamos viendo es una satisfacción personal, algo mucho más interno. Bien, el ser. Perfecto. Bien, bueno, pues estamos intentando ser. Y para ello es importante que diferenciemos esos valores frente a metas. Las metas describen lo que estamos tratando de conseguir, mientras que los valores describen el tipo de persona que quiero ser. ¿Vale? Es una diferencia muy clara, ¿no? Os pongo también un par de ejemplos aquí. Bueno, pues supongamos que entre mis valores está pues, la forma como quiero estar con mi familia, ¿no? Como me quiero relacionar con ellos, con mis amigos, con las personas que me rodean. Y entre ellos aparecen los conceptos de amabilidad, de cariño, del cuidado, del apoyo. Esos son valores. ¿Vale? Ahora, quiero que entendamos que si es mi valor, vamos a suponer que mi meta es conseguir un trabajo para poder sostener a las personas que te importan.
Entonces tiene sentido la meta, el trabajo, pero si está asociado a esos valores. Si simplemente me planteo un trabajo porque sí, acabo seguramente, bueno, pues perdiendo el sentido. Y eso se va a transmitir en diferentes sintomatologías, ¿no? Así que yo os invito a que nos hagamos a veces esta pregunta, ¿no? Porque para mí es la clave de lo que decíamos del concepto de felicidad. ¿Mis acciones respaldan mis valores? ¿Me reconozco en lo que estoy haciendo? ¿Ese es el tipo de persona que quiero ser? Y esa reflexión aparece cíclicamente en nuestra vida. Lo que pasa es que como nos moviliza emocionalmente y nos incomoda, también nosotros lo que hacemos es evitarlo. No quiero tampoco demonizar el tema de la evitación. Todos tenemos momentos donde estoy agotado, me pongo a la televisión, no pienso, estoy en ondas alfa. Ya está. El problema es cuando dependo de eso para no conectar, cuando estoy viendo la televisión y de esa manera estoy evitando tener una conversación comprometida con mi pareja. ¿Vale? Entonces ahí es donde aparece realmente el efecto de la evitación que no hay. Bien. Eso es, podemos elegir. Podemos elegir, es como, es mi momento de descanso, ¿vale? Pero no evitación. No se trataría de que fuese una evitación. Y entonces ahí es donde, bueno, hay muchos ejercicios que se pueden plantear, ¿no? Uno de ellos es este que os planteo aquí, ¿no? Es un poco el pensar en, bueno, pues fijaos, en ese momento tan delicado de nuestra vida y pensar bueno, ¿qué es lo que pondría mi epitafio en este momento frente a cuál es el epitafio que a mí me gustaría que pusiese en el momento de mi muerte, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor en el epitafio actual va a poner que no luchaba, que era un agonías, o que disfrutaba, o que estaba siempre gruñendo. Y a lo mejor en mi epitafio ideal, estoy contrastando lo real con lo ideal, lo que aparece es otro tipo de cosas a las que a lo mejor no les estoy prestando atención. Entonces, esto es uno de los ejercicios, pero hay muchos más, ¿vale? Otro de ellos es precisamente eso, además, insisto, que se hace cíclicamente, pasamos todos, ¿no? La famosa crisis de los 30, de los 40, de los 50, igual. Pero, ¿qué ocurre en esas edades? Que realmente miramos hacia atrás y lo que estoy buscando es identificarme. ¿Me reconozco en lo que estoy haciendo o no? Entonces, lo que pedimos es que, yo qué sé, pues si sale un chaval joven que está preguntando de 25 años, vale, pues imagínate que tienes 40 años y tu gente te organiza una fiesta por tus 40 años y en un momento dado de la fiesta tu gente toma la palabra. ¿Qué es lo que te gustaría que dijesen de ti, tu familia, tus amigos, tu pareja, aunque no tenga pareja, la meto también, me incluyo, tus hijos, aunque no tenga hijos, también los incluyo. Pero ojo, ¿qué es lo que te gustaría que dijesen de ti? No, ¿qué es lo que? Pero de esa manera estamos empezando a proyectar esa parte de nosotros que queremos destacar. Es una manera de ayudar a que vayan surgiendo esos valores. Bien, entonces pues, es una manera de provocar. Y justo en ese sentido, bueno, pues lo comentabais, ¿no? Una vez que ya está muy clara esos valores, tenemos que fomentar las acciones. Y las acciones tenemos que ir a las acciones más pequeñas, porque hasta las acciones más pequeñas importan, ¿no? Entonces utilizamos la metáfora de la semilla y el árbol, ¿no? Un árbol gigante crece de una pequeña semilla. E incluso en los momentos más difíciles o estresantes podemos realizar pequeñas acciones que nos permitan vivir de acuerdo con nuestros valores. Es decir, si yo llamo una vez a la semana a mi madre, y para mí el cariño es importante, con que la llame 2 veces, es una pequeña acción, ya me hace sentir que estoy en el camino. No he conseguido nada, pero estoy empezando a ser dueño de mi vida, a elegir cómo quiero actuar. Entonces, cuando yo actúe de acuerdo con mis valores, será cuando empieza a crear una vida para mí más satisfactoria y más plena. Esa es la idea. Y en ese sentido, ahí es donde aparece la motivación, porque está constituida por esos factores capaces de provocar, de mantener, de dirigir mi comportamiento hacia un objetivo, pero tienen que estar detrás esos valores. La motivación sería ese impulso que nos conduce a elegir y realizar una acción entre otras posibles. Y lo importante es justo algo que también habéis comentado,
Cuando las metas son demasiado altas, ¿vale? Las metas, no las direcciones, exacto, lo que va a ocurrir es que el no conseguirlas, esa expectativa tan alta me va a generar frustración y hundimiento. Y entonces me va a valer para reafirmar el no hacer. Y de lo que se trata es de conseguir objetivos, siendo realistas, siendo constantes y con paciencia. Pero la clave va a estar en desglosar ese camino lleno de objetivos y de disfrutar del camino. No en la meta última, no en lo que consigamos, no sé lo que voy a conseguir, pero yo quiero sentirme que por lo menos me identifico con lo que estoy haciendo. En ese aspecto es importante tener ese concepto, ¿no? A ver, si yo hablo de la palabra éxito, automáticamente a todos nosotros nos sale como antónimo la palabra fracaso. Y yo lo que quiero es que entendamos precisamente que en estas estrategias el fracaso real sería la inacción, sería el no hacer. ¿Vale? La idea es que si yo fracaso, si yo me equivoco, es parte del camino. Yo no conozco a nadie que llegue al éxito sin haber fracasado. ¿Vale? Entonces, de esta manera es donde yo tengo que establecer objetivos realistas, ser constante, ser paciente y empezar a tolerar con frustración cuando haya un traspiés, cuando haya algo que no ha salido como yo espero. Pero esa es la fase que tenemos que trabajar. ¿Vale? Entonces tenemos que desarrollar objetivos realistas y además que dependan de nosotros. Esto es algo muy importante que también se utiliza con los valores. ¿Vale? Yo no puedo poner como valores, ni como objetivo, pero vamos, sobre todo como valores, el hecho de que me quieran, porque no depende de mí. Yo tendré que hablar que quiero querer a los demás, eso sí depende de mí. ¿Vale? Entonces tendré que definir bien esos valores y por consecuencia lo que serían los objetivos que me establezco. Definir también ese plan de acción, ver cuál es la dificultad que tengo para conseguirlo, cómo vencer esa dificultad y empezar a visualizar los pasos, sobre todo para creerme que soy capaz de llegar. Voy a tener que tener en cuenta ese listado de fracasos que estábamos hablando, donde también voy a tener que transitar. Entonces yo ya cuento con los fracasos, cuento con las decepciones, cuento con las pequeñas retrocesos o recaídas. Pero empezar a ver cómo sentiste, cómo lo ves ahora, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento y cómo lo ves ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha aportado ese fracaso? Y potenciar mucho esa sensación de autoeficacia para otras ocasiones. Esto es lo que me va a llevar realmente a que yo pueda afianzar mis pasos en conexión con mis valores. Entonces, ahí un poco también por forma de cierre, bueno, pues no sé si conocéis, la mayoría de vosotros, imagino que sí, una poesía de Italo Calvino, Viaje a Ítaca, ¿no? Y simplemente es un poco esa sensación, ¿no? Donde habla un poco de la parte final, dice eso, nunca olvides tus metas, pero disfruta del recorrido, porque ese es el verdadero secreto de nuestro breve tránsito por el mundo. Ten siempre a Ítaca en la mente. Llegar ahí es tu destino, mas nunca apresures el viaje. ¿Bien? Entonces, esto es un poco la idea, el que tengamos claro, el que seamos dueños de nuestras acciones que están conectadas con nuestros valores, nos va a resultar mucho más fácil poder tolerar todo ese tipo de emociones y de pensamientos que nos van boicoteando la vida. ¿Vale? Y hasta aquí más o menos lo que yo quería presentaros. ¿Vale? No sé si lo he comprimido en demasiado tiempo, si es mucha información, pero bueno, espero que por lo menos si hayáis entendido la parte fundamental de a lo mejor no prestar tanta atención a todo lo que es el pensamiento y la emoción y empezar a centrarnos más en la acción aceptando el malestar. ¿Vale? O sea, es importante que aceptemos el malestar. Bien. Entonces, bueno, pues creo que llega vuestro momento de hacer preguntas, más preguntas y a ver cómo puedo ir solucionando, ¿vale? Veo por el chat. Bueno, Adriana, muchas gracias. Sara también. Fátima, también una fuente de sufrimiento, la falta de control sobre la que no puede haberlo. Entiendo que lo que estás planteando, Fátima. Perdón, es que le faltó un texto arriba, que le ponía que a la hora de establecer los valores es importante diferenciar entre lo que uno tiene control y lo que no, lo que está en tu mano respecto a lo Ah, que está en manos de
otros o es aleatorio, ¿no? Claro, no, pero ahí, vale, ahora lo entiendo, por eso, vale, gracias. Sí. Pero sí, exacto, es poner el foco realmente en lo que para mí es importante y lo que yo depende de mí, lo que yo puedo controlar. Lo que os ponía el ejemplo, ¿no? Yo no puedo controlar que alguien me quiera. Yo puedo ser la persona más maravillosa del mundo, pero si a alguien le caigo mal, pues, ya puedo hacer todo lo que quiera que no voy a conseguir, ¿no? Entonces no se trata de convencer a nadie, se trata de hacer lo que yo estime que yo necesito sentir, ¿vale? Entonces va un poco por ahí todo el tema del control, ¿vale? Bueno, Constanza me dice muchísimas gracias, para que también. Cristina, Pilar, Elisa, Francisca, Laura, bastante reflexivo. Gracias, Laura, esa era la intención, haceros pensar un poco y que esta noche no atormentaros con los planteamientos que he hecho, pero sí empezar a ser dueños de vuestra vida, ¿no? ¿Vale? Por eso yo quería salirme de lo que es una sesión técnica al uso, porque realmente un poco lo que estoy buscando es que utilizo muchas metáforas, ¿no? Pero muchas veces cuando tenemos una situación difícil, igual que sea de duelo, que sea de otras circunstancias, ¿vale? Pero muchas veces la sensación que tenemos es que estoy en un barco metido en plena marejada y en pleno temporal. Y me asusta tanto el temporal que estoy escondido, escondida en el camarote con el edredón encima de la cabeza, ¿no? Para no enterarme de nada. Y me parece muy importante que seamos capaces, por lo menos de en pleno temporal, subir al cuadro de mandos, ¿no? Y coger el timón, aunque el temporal nos siga llevando hacia donde sea, pero por lo menos es tener en el fondo nuestra mirada hípica, ¿no? Nuestro rumbo, hacia dónde quiero ir. Entonces, creo que desde esa perspectiva es más fácil el poder avanzar y ayudar a nuestros pacientes precisamente que lo vivan así, claro. ¿Vale? Bueno, Linda, William, Reiner, Grace, bueno, Elena también, Diana. Vale, Paula me habla de comprensible el desarrollo del tema, al mismo tiempo objetivo, es un poco la intención. Vale, también Susana, Sabrina. Vale, dice, fantástica la información. Con relación a la exposición a una historia personal, un divorcio que puede ser sinónimo de fracaso. La verdad es que estaba siendo fiel a mis valores y ahora soy más feliz. Agradezco esa experiencia porque ahora soy más libre y muchas gracias por la exposición, fue excelente. Primero te agradezco el que hayas compartido, ¿no? Que sea de esta manera tan resumida tu experiencia, pero me parece muy importante sobre todo esa sensación, precisamente por lo que hablábamos al mismo, porque eso no depende de ti sola, ¿vale? Entonces, es importante cuando tengo estas situaciones de ruptura y de pérdida, el tener la sensación de que yo he hecho todo lo que estaba en mi mano. Y si al final no ha salido, era porque no tenía que salir. Pero no es la sensación de, es que podía haber hecho mucho más. ¿Vale? Así que es muy buen ejemplo y gracias por compartirlo en el grupo. ¿Vale? Milagros, me dejó mucho por meditar personalmente. Me alegro. Luma también, Vanessa, por el valor del valor, invitarnos a pensar nosotros mismos antes de construirlo con quien llega a nosotros para que te lo acompañen en sus procesos. Fantástico, Vanessa. Esa es otra de las ideas que está en mi cabeza. Hablamos a veces como psicólogos, como profesionales, de cómo intervenir y yo creo que es fundamental que, porque además no dejamos de ser humanos, dejamos de ser personas, no dejamos de sentir emociones, no dejamos de sentir frustraciones. Entonces es importante que, porque al final somos un espejo, somos un modelo. Entonces, si yo lo vivo desde esta perspectiva, va a tener mucha mayor validez, ¿vale? Así que nada, gracias por el comentario, Vanessa, Sabrina, Julio. Ser humano avanza con el error. Eso es. Bien, gracias a la conversación, Julio, Sabrina, Zulema. Demasiado interesante. El tiempo no se siente con su manera de explicarnos, muy enriquecedor. Gracias, Zulema. Bueno, es todo muy comprimido, pero por lo menos ya es la reflexión. Y Fátima, que estás ahí con la mano levantada, veo, ¿no? Sí. Quería preguntarle cómo plantea, porque a veces es difícil en personas, por ejemplo, que están físicamente impedidas, ya sea por bueno, normalmente por enfermedad o lo que sea. Cuando dentro de sus valores entra el ayudar a los demás, por ejemplo, o el sentirse útil,
¿cómo les recomienda usted que actúen en base a sus valores? Porque hay veces que es que ellos ahora mismo necesitan y como que no pueden realmente ser objetivamente útiles para otros. Sí pueden ser, no sé, digamos, no sé cómo Vale, expresarlo, pero a ver, no pueden ayudar a la gente como a ellos les gustaría, en cierto modo, ¿no? vale, pero eso es diferente, vale. Esa aclaración, ese matiz me interesa mucho, porque yo creo que pueden aportar cosas. Sin duda, sin Lo duda. que pasa que no, a lo mejor no como ellos quieren, ¿vale? O sea, esto de los valores, pues como comentaba, ¿no? Y estábamos hablando de un epitafio antes en el amago de ejercicio, ¿no? Pero se trabaja con personas que están en procesos terminales, Mm, ¿vale? Donde se les está poniendo precisamente en ese punto final de sus vidas. Y lo que es importante es que sientan que están siendo coherentes consigo mismo, ¿no? Yo me quedo con esa palabra, con la coherencia. Entonces, ¿cómo puedo ser coherente conmigo mismo? ¿Cómo puedo ayudar a los demás sabiendo que estoy limitado? ¿Vale? A veces simplemente siendo un modelo. Es decir, a veces puede ser simplemente compartir tu experiencia en un grupo. A veces puede ser simplemente el contacto con alguien que pueda estar viviendo tu mismo proceso, sin decir absolutamente nada. Es decir, hay muchas maneras de ayudar. No necesariamente tiene que ser de una manera tan activa, ¿no? El caso es encontrar algo que a la persona le haga sentir que está siendo fiel a sí mismo o a sí misma, ¿vale? Si tú te sientes que te estás siendo fiel a ti mismo, que no te estás traicionando, lo de menos es lo que hagas. Entonces yo creo ujú. que es lo importante, encontrar ese matiz para que la persona pueda enganchar. Gracias. ¿Ah? A ti, Fátima, por las aportaciones. Y Lisette, vale, excelente sesión. A partir de lograr reparar y levantar la nuestra, podemos enseñar y repartir motivación. ¿Vale? Genial, eso es vernos un poco nosotros, ¿no? Me he centrado, bueno, Elisa también me da las gracias. Quiero sobre todo que entendáis eso, que me he centrado mucho en la parte de valores y acción porque quizás es la que menos trabajamos, pero que el segundo bloque, por decirlo así, de la intervención sería la aceptación de esas emociones, de esos pensamientos que son los que nos perturban, los que nos quitan el sueño, los que nos alteran y los que nos hacen a veces que reaccionemos de una manera en la que no me identifico, ¿vale? Pero quería sobre todo eso, centrarlo ahí porque creo que es la manera además a mí me ha sido siempre muy útil esta manera de intervenir, sobre todo en ámbitos donde venían ya de muchas terapias, ¿vale? Pues, por ejemplo, en adicciones. De repente les estás hablando de algo diferente a lo que ellos esperan y esto es como algo novedoso que les abre un poco los ojos y le pone la mirada en otro lugar. Entonces, bueno, está todo basado en la terapia de aceptación y compromiso, que es una de las terapias que muestra mayor evidencia empírica de las terapias contextuales y de tercera generación. Entonces, si alguien quiere profundizar, pues os invito a que curioseéis y veáis un poquito por ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues no sé, ahí Tony, por mi lado. Ah, bueno, hay otra persona que ha levantado la mano. Perdona, he visto. Milagros, ¿no? ¿Verdad, Milagros? No te había visto. Sí, hola, no se Hola. preocupe. Quería compartir que me dejó pensando en el libro de Viktor Frank, del hombre en busca del sentido, y hablando de esto de que tenemos que realizar acciones que nos hagan cambiar nuestro pensamiento, sino que no es lo contrario, de cambiar nuestro pensamiento para poder sentirnos motivados para hacer algo. Me dejó pensando en que muchas veces se habla de la autorrealización y que las personas tienden a sentirse estancadas porque no saben cómo lograr eso, cómo llegar a esa meta. Y precisamente es en este libro que se menciona una frase que dice que la autorrealización no debería ser una meta como tal, sino el resultado de lograr nuestros objetivos personales diariamente. Entonces, que sea más que nada el resultado, no el objetivo, no el A proceso mí me que gusta vamos hablar a de qué es vivir. el camino. Ajá, el ¿Vale? camino, La exactamente. autorrealización es el camino, no es un objetivo, ¿no? Por eso jugaba con esa diferencia, ¿no? Y por eso también lo de Ítaca, ¿vale? O cuando hablo con mis pacientes, les planteo muchas veces que para mí es más importante el proceso que el resultado. Pero volvemos otra vez al mismo, estamos en una sociedad en la que funcionamos a través de objetivos y de resultados. Se nos pide eso. Y sin embargo, yo lo que me interesa es el proceso.
siente que estás en el camino. Ya llegarás cuando tengas que llegar, a donde tengas que llegar, si es que tienes que llegar. Pero lo importante es sentir que tú estás orientado, que estás caminando por donde quieres ir. Entonces, por eso para mí es fundamental el concepto del camino, ¿no? Pues os he puesto el viaje a Ítaca, pero bueno, muchos poemas que hablan en esa línea, ¿no? Como Machado, por ejemplo. O sea que, bueno, también esos son recursos que con pacientes pueden ser muy útiles, ¿no? Pero sobre todo es entender eso, que no tenemos que llegar a ningún lado, sino sentir que estoy siendo coherente conmigo mismo. ¿Vale? Qué buena aportación también, Nazaret. Perfecto, pues agradeceros vuestra atención, vuestra participación, porque creo que también así es una sesión más dinámica, ¿no? Y vuestra generosidad a la hora de compartir experiencias personales, que espero también que os hayan ayudado a entender todo esto desde otra perspectiva, ¿vale? Así que nada, os animo y nada, espero veros en sesiones futuribles, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, pues que terminéis bien el día. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.